vamos a ver qué es lo que ocurre con las cargas dinámicas de impacto. No está contemplado cargas dinámicas cíclicas que producen fatiga, eso forma parte de otra asignatura, pero sí vamos a ver las cargas dinámicas de impacto, ¿ya? Ese va a ser el tema de ahora. Partimos pantalla entonces y acá está. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿esta materia está añadida al certamen? ¿El certamen es el próximo o no? ¿O nos falta todavía? ¿Esta materia es añadida al certamen del 23 de la próxima semana? A ver, hay un día más todavía, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces sí entra. El martes entra, entonces, sí, dale, Ya, para porque, añadirlo ahí como al schedule. claro, porque el martes todavía tenemos clases, ¿cierto? Y No, 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 el certamen, el próximo martes tenemos el certamen. entonces no entra. Ya, estupendo, sí. Entonces no entra. Sí, si no hay una clase entre medio de esta y el certamen, no entraría esta materia. ¿Ah? Una clase entre medio de este y el certamen. Hay, El jueves sería. a ver, debería estar más que sí, entonces entra. Si hay una clase, sí entra, ¿ya? En todo caso, es corto el capítulo, ¿ah? Y interesante, entretenido, ¿ya? ¿Qué es lo que Ok. queremos, qué es lo que queremos determinar aquí? Nosotros ya lo sabemos por experiencia propia de vida, ¿cierto? Que cuando, que cuando nosotros aplicamos una carga así dinámicamente, si queremos mover un bulto, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos el hombro y le pegamos el empellón para sacarlo de la inercia y de ahí en adelante nos damos cuenta que es más fácil moverlo. También nos damos cuenta que cuando nosotros saltamos, el impacto, la carga, la fuerza que nos hace el piso a nosotros, que es la misma que nosotros hacemos sobre el piso, es más grande que nuestro peso propio. ¿Ah? Y si nos tiramos de mayor altura, más grande todavía. Y si nos tiramos en una superficie deformable, elásticamente, no es tan grande, pero si nos tiramos sobre una superficie eh, rígida, el impacto es bastante fuerte. Entonces, eso es lo que nos interesa estudiar, la carga dinámica de impacto. ¿Ah? Bastante útil, ¿eh? Porque nos cambia totalmente de la fuerza. ¿Cuánto pesa esto? Tanto, sí, pero como es una carga dinámica, va a ser muchísimo más grande. Entonces nos interesa qué tan grande es. Estudiarlo científicamente no es tan fácil, pero tal como lo hacemos en ingeniería, nos aproximamos a la verdad y evaluamos las causas por los efectos que producen. Con ese criterio nosotros podemos determinar con relativa facilidad la carga, ¿cierto? El impacto. ¿Cuántas veces más grande que la carga propia estática es? ¿Ah? Eso es lo que nos interesa. Porque lógicamente el material va a tener que estar soportando esfuerzos mucho más grandes si la carga está aplicada violentamente. ¿Ah? Por eso es que muchas veces las operaciones jóvenes, todas las cargas se hacen, ¿cierto? En los montajes se hacen suavemente, que no existan las cargas dinámicas, se mueve estáticamente con velocidad muy lenta, ¿cierto? Entonces se considera una carga estática, ¿ah? Por ese motivo. ¿Ya? Ahora, el equivalente, ¿qué significa esto? En ingeniería y en ingeniería mecánica en especial, se evalúan entonces los fenómenos por los efectos que causan. Entonces, si nosotros tenemos ¿cierto? Efecto usa realmente y asimilándolo a lo que podría causar una carga estática, la deformación que sea igual, ya va a ser igual que la carga estática que produce la misma deformación. De esa manera, entonces, nosotros podemos estudiar y resolver estos problemas. ¿Ah? Cuando el movimiento de un cuerpo es alterado, ¿cierto? Acelerado, la fuerza necesaria para producir esa aceleración se denomina fuerza dinámica de la carga. Si el lapso de tiempo en que se aplica la carga es cortito, muy pequeño, se denomina entonces carga de impacto. Tiene que ver con el tiempo de obligación. Durante este lapso, el elemento que soporta la carga absorbe una fracción total de la energía del elemento que la aplica. O sea, no toda la energía se absorbe. ¿Ya? ¿Por qué no toda la energía se absorbe? Porque hay parte de la energía que se disipa, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno salta,
y se escucha el golpe. Ya entonces parte de la energía que uno tenía originalmente se disipa en forma de sonido y en forma de calor, porque altera, ¿cierto?, las moléculas del aire y produce una onda esférica que se propaga, ¿cierto? Y eh, es parte de la energía, o sea, no toda la energía disponible de la altura, ¿cierto? Que energía potencial, se va a transformar en energía de formación elástica de los elementos que están en colisión. ¿Ya? Esa energía inicial del cuerpo que puede ser potencial y o cinética. ¿Eh? Si se hace un balance de energía, ¿cuál es la energía original? ¿Y cuál es la energía final? ¿Cierto? Pensando en la energía que se disipa, eh, se disipa en forma de sonido, calor o de formación local, elástica o plástica, ¿cierto? Del elemento que la soporta. Nosotros podemos entonces analizar este caso de energía de impacto. Al impacto se produce una vibración amortiguada por la disipación y por la elasticidad que tiene el cuerpo, hasta que finalmente desaparece esa vibración y queda la deformación elástica estática, ¿eh? Pero puntualmente, ¿cierto? Y desaparece en el lapso, llamamos un transiente, en un corto lapso de tiempo, esa vibración que va disminuyendo, ¿cierto?, el amortiguador, quedando con una deformación elástica estática. Pero la máxima amplitud, lo que interesa, y la máxima fuerza, ¿cierto?, puntual, alcanzó un valor bastante más grande que el peso propio, por ejemplo, si soltamos un elemento. ¿Eh? Entonces, eso es, nosotros, aquí está la clave, se va a estudiar la carga estática que produce la misma deformación que produce la carga dinámica. Ahí está toda la gracia de este sistema y la aproximación. ¿Eh? Entonces, como uno analiza por los efectos que produce, analiza las causas y dice, ya, voy a ver cuál es la carga estática que produce la misma deformación que este impacto. ¿Ya? Y esa va a ser nuestro equivalente estático de la carga dinámica. ¿Ya? Ahí tenemos, fíjense que aquí hay un elemento elástico, hay una viga que está empotrada y en voladizo, y aquí en el extremo libre, ¿cierto?, se suelta una masa, ¿cierto?, que tiene una determinada energía potencial, y se tira a la altura h de manera que después impacta esto, y esto se deforma hasta acá, elásticamente. ¿Ah? Y lógicamente, como esto es un elemento elástico, ¿cierto? Si no sobrepasamos el límite elástico, esto va a quedar vibrando con una vibración amortiguada que va a ir atenuándose exponencialmente hasta que desaparece en el tiempo llamado transiente. Entonces lo que nos interesa es puntualmente a ver qué, ahí está, ¿cierto?, en el tiempo, la deformación, y queda finalmente con la carga estática, mg nomás, ¿cierto?, que es lo que produce esa deformación estática. Pero antes ha alcanzado valores mucho más grandes que mg. Para que se tenga un poco, jóvenes, conciencia del orden de magnitud que será esta carga, si nosotros tomamos un cuerpo y lo colocamos ras contra una superficie, apenas tocando, cero carga, y lo soltamos, fíjense que la fuerza que produce es el doble del peso propio. Entonces ya todo lo que tengamos, ¿cierto?, que lo soltemos a una cierta altura o impacta y vamos a escuchar el golpe y todo lo demás, va a ser mucho más del doble. A la diferencia entonces entre el cociente, entre la carga dinámica que produce esa deformación, ¿cierto?, el equivalente estático de la carga y el peso propio, es lo que se conoce el factor de carga, cuántas veces crece la carga. ¿Eh? Eso nos interesa. Entonces, para el estudio de esto, aquí finalmente termina desapareciendo y queda, ¿cierto?, con la deformación estática. Entonces, para eso nosotros llegamos y hacemos un equivalente de la energía, pero se hacen aproximaciones, se ve la energía de la carga. Entonces, en este momento la carga aquí, cuando la soltamos, tiene energía potencial y tomamos el nivel cero acá, cuando se ha producido la diferencia. Se desprecia la energía potencial de la viga, que se forma, que aquí por motivos didácticos está representado aquí, pero en la práctica casi no se alcanza a notar esto, ¿no? Es muy poco.
Entonces se desprecia el cambio de energía potencial del elemento llamado viga cuando cambia de aquí hasta acá. Por eso se toma el nivel cero de energía sería este. Quiere decir que la masa esta y el sistema, si despreciamos la de la viga, tiene como energía originalmente, antes de soltarla, tiene como energía potencial, ¿cierto? H más delta, delta es lo que se formó elásticamente por la carga dinámica, multiplicado por M, por mg. ¿Ya? Esa es la energía disponible originalmente, ¿cierto? Si está en nivel cero, y esa energía se transformó, claro, no toda, en el trabajo efectuado, ¿cierto? En la fuerza sobre este resorte. ¿No? Claro, ahí uno está aproximando, uno considera la deformación elástica que se produce aquí en esta, y el ruido y el calentamiento y todo lo demás, lo toma como un rendimiento. ¿Qué parte de la energía potencial que tiene esto se va a transformar en energía de formación elástica o trabajo efectuado, ¿cierto?, por la fuerza, dinámica, P le vamos a llamar, que produce esta deformación. ¿Ah? Ustedes saben cuál es la energía en un resorte, ¿cierto? Un resorte, ¿cierto?, que es el lineal, el área encerrada bajo la curva, pues esa sería toda la energía. ¿Ya? Entonces, si ahora vamos a estudiar esto, diríamos que la oscilación de la viga, ¿cierto?, el equivalente estático de la carga dinámica, produce la misma deformación, se puede obtener a partir de la ecuación de la energía del sistema, asumiendo que, uno, el porcentaje de energía inicial del cuerpo que impacta es absorbida por el otro elemento y que dicha fracción es cuantificada tras el coeficiente de fracción de la energía absorbida es eta. O sea, no toda la energía original disponible, que en este caso es potencial, se va a transformar en el trabajo efectuado por la fuerza dinámica. ¿Cierto? Hay parte que se transformó, se disipó en forma de sonido, ruido, se siente el impacto, en forma de calor, porque calienta las moléculas del aire y calienta los elementos, ¿cierto? Y también en deformación elástica puntual, que no la podemos percibir en deformación de flexión de la viga. El tiempo que golpea no rebota, es lo que se llamaba en mi tiempo cuando uno jugaba la bolita cae chantete, sin dar ningún bote. Es decir, que el coeficiente de restitución de impacto epsilon es igual a 0. ¿Ah? El coeficiente de restitución es cuando ustedes tiran una pelota, ¿cierto? Y da un bote, no alcanza a la misma altura, sino que alcanza un cierto porcentaje del original. Eso es el coeficiente de restitución. ¿Qué modo la energía que absorbe el cuerpo puede ser? La energía, ¿cierto?, original, ¿cierto? Se transforma, por eso este delta es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si hay movimiento, fracción de la energía cinética inicial que es aprovechada para producir el trabajo de la fuerza P. Tenemos también que puede ser potencial, vale decir, H más delta, que es tomando el nivel cero abajo, multiplicado por el peso, mg, y esto multiplicado por el factor del rendimiento. O puede ser ambas, ¿cierto? O ambas. Acá hay una combinación. La ecuación de energía para el sistema entonces es ese porcentaje de la energía aplicada, original que tiene el sistema, considerando la pura masa y no considerando la energía potencial que tiene la viga, por el caso que estamos estudiando, debe ser igual al trabajo efectuado por el equivalente estático de la carga, y sabemos que el trabajo es el área encerrada bajo la curva, y si es un comportamiento lineal, va a ser un triángulo el área encerrada bajo la curva. ¿Ya? De manera que el trabajo efectuado por el equivalente estático de la carga puede determinarse a partir del modelo linealizado del resorte. Sabemos que es un resorte lineal, en el rango elástico del material. O sea, no debe haber deformación plástica. Si ustedes me dicen, mira, ahí está, este auto chocó con este otro y calculemos, mire, qué velocidad lleva, sí, se puede, pero ahí no es exactamente esto, ¿no? Porque la deformación de ninguna manera fue deformación elástica, ¿no? Si están todos los fierros ya no, ¿eh? Están todos los plásticos deformados.
Entonces, la energía de formación elástica almacenada por la viga es esta. Nosotros tenemos que este es el comportamiento de la fuerza, ¿cierto? Versus la deformación, al decir una línea recta, considerando que el resorte, llamado la viga, tiene un comportamiento lineal, al decir tiene una cierta constante resorte, que nosotros cada vez la podemos calcular, no hay ningún problema. Entonces el área encerrada bajo la curva, ¿cierto? Esa es la energía almacenada por la viga, ¿eh? Que debe ser igual a la energía inicial multiplicada por el factor el rendimiento, el factor E. Entonces el trabajo, ¿cierto? Es el área bajo la curva, es la integral, el área encerrada bajo la curva. O sea, es un medio de P, del equivalente estático de la carga, ¿cierto? Multiplicada por la deformación. Es un medio de eso, es el área encerrada bajo la curva. Donde este sería el valor de P, ¿cierto? Aquí, este P, y acá está el delta, lo que se deformó la viga, ¿ya? Y esto debe ser igual a la energía original multiplicada por el rendimiento, ¿ya? Y ahí se puede determinar la fuerza P y después se pueden determinar los esfuerzos. Donde entonces P, el equivalente estático, ¿qué significa eso? Es la carga estática que produce la misma deformación que la carga dinámica que le pega el golpe acá, el impacto. Y delta es la deformación elástica máxima, ¿ya? Entonces convengamos, jóvenes, que ahí con esta ecuación, bueno, la ecuación será, el trabajo va a ser un medio porque el momento torsional multiplicado por el ángulo, ¿cierto? El ángulo phi de torsión, ¿ya? Donde T es el momento torsional aplicado y phi es el ángulo descrito en torsión. Para cuantificar o magnificar valor relativo se define el factor de carga que les mencioné yo. ¿Cuántas veces creció esta carga estática? ¿En qué carga dinámica se transformó? Y es bastante fácil, jóvenes, que aumente del orden de 1000 veces, una cosa así, ¿eh? Entonces ustedes entenderán que cuando uno diseña una estructura, no está pensando que la estructura va a soportar una carga 1000 veces, ¿cierto? Más grande que la que tiene estáticamente. Así que entonces uno tiene necesidad de calcular, a ver, en cuánto creció la carga, porque esto es lo que tiene que soportar, ¿cierto? Nuestra estructura, ¿eh? Nuestros propósitos entonces es determinar el equivalente estático de la carga dinámica. Entonces, el factor de carga es lo que se dice cuánto creció la carga. Esta es la carga estática y en cuánto, si la carga tenía 1 kilogramo y se transformó, ¿cierto?, en una carga de 10 kilogramos, significa que el factor de carga fue 10 veces, 10, creció 10 veces la carga por el impacto, que no cuesta nada que crezca. Y ustedes entenderán, jóvenes, ¿cierto?, que tiene que ver un poco con la constante resorte, es decir, con la rigidez del elemento, también la rigidez a donde impacta. De manera, jóvenes, que cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a saltar, tratamos de que el elemento, nuestro cuerpo, sea lo más flexible posible, que se deforme lo más que pueda elásticamente. ¿Y qué hacemos? Doblamos la rodilla. Si nosotros nos tiramos, ¿cierto?, aunque sea una pequeña altura, con nuestro peso, ¿cierto?, y enclavamos la rodilla de manera que no se deflecte, no se deforme elásticamente, ¿cierto?, el impacto que vamos a sufrir es muy grande. Por eso uno coloca instintivamente, ¿cierto?, se deforma elásticamente y desarrolla toda la musculatura para deformarse lo más que se pueda elásticamente, no deformarse plásticamente. ¿Ah? Es Eso como es lo que cuando hacemos. uno, es como cuando uno va bajando la escalera y no se da cuenta que hay otro escalón. Claro. O en plano, de repente uno va distraído y no se da cuenta que hay un pequeño desnivel, ¿cierto? Y da el paso, o la columna queda doliendo, uno queda dolorido ¿qué cuántos? Si los peldaños serán, qué sé yo, 17 centímetros son, pero a veces se ven cosas más chicas en la acera o en la vereda, y el impacto es bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno se prepara. Mira, aquí hay un peldaño y se dobla la rodilla, ¿cierto? Y acompaña todo el cuerpo. Lo mismo hace, ¿cierto? Cuando salta, se prepara uno y cae doblando la rodilla y fritándose lo más que se pueda, ¿cierto? Y lo mismo hacemos si vamos a recibir una carga, por ejemplo, para recibir melones, le tiran el melón y uno se pone tieso, ¿cierto? Como cantando el himno nacional,
el impacto va a ser muy grande, uno dobla un poquito las rodillas y sigue el movimiento un poco más con los brazos. O sea, se deforma elásticamente. Mientras más se deformen los cuerpos elásticamente, más disminuye la carga. Siempre va a ser más grande que la carga estática, sí, pero ya no va a ser tanto más grande. ¿Ah? Y eso lo hace uno instintivamente, nadie se lo enseña. Nadie le enseña al gato, por ejemplo, cuando se llega a caer y se amortigua cualquier animal que en forma instintiva. ¿Ah? Aplican los conceptos de la mecánica, ¿cierto? Sin que nadie se lo haya enseñado. ¿Ah? Se puede decir que aprendió por prueba y error, seguramente. ¿Ah? Pero eso, es nada más que eso. ¿Bien? Entonces nos interesa calcular las fuerzas estas, porque estas van a producir esfuerzos mucho más grandes que los considerados. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces el factor de carga va a ser igual al P, al equivalente estático de la carga dinámica, partido por el peso propio, mg. Entonces aquí vamos a resolver un problema, jóvenes. Una viga 0 a 4227 de 80 milímetros de largo, o sea, no alcanza a ser un metro, y impactada en el centro por una masa de 1 kilo que se suelta de la distancia de 10 centímetros, o sea, 100 milímetros. En la misma posición se encuentra un resorte de constante K debajo de 500 kilogramos partido por centímetro. Dice, si el 90% de la energía absorbida elásticamente y el resorte se encuentra inicialmente sin tensión, determinar el esfuerzo en flexión, mira, ya tenemos que eliminar la carga entonces, el esfuerzo, el factor de carga, cuánto creció, y el factor de seguridad considerando el esfuerzo producido por el equivalente estático. Este caso. Ahí tenemos una viga. Es una viga, ¿cierto? Que es una viga doble T, está apoyada aquí, está apoyada allá, tiene un resorte acá, que en esta posición no tiene ninguna tensión, está con cero carga. Y le soltamos entonces una masa de 1 kilogramo a la distancia de 10 centímetros, 100 milímetros. La carga va a caer, va a impactar a la viga, se va a deformar la viga y se va a comprimir el resorte. Y lo mismo que se deflecta la viga es lo que se comprime el resorte. Entonces, por comprimirse el resorte, ¿cierto? Ese delta, el resorte, ¿cierto? Hay una cantidad de energía que absorbe acá, y lo mismo, ¿cierto? La viga también absorbe una energía, ¿cierto? Que hace energía potencial. Entonces nosotros podríamos, ¿cierto? Decir que tenemos que hacer el balance de la energía. Pero antes le pregunto yo algo, jóvenes. Por sentimiento animal nomás. ¿Eh? Si nosotros le sacamos el resorte e impactamos, ¿qué creen ustedes? La fuerza del impacto, la carga, ¿va a ser más grande o va a ser más chica que con un resorte? Va a ser más grande, obviamente. Ya. ¿Todos opinan Tener así? impacto. El resto no opina. Sí. Ya. Efectivamente. Ahora la otra pregunta es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en sí los resortes, al igual que en las bicicletas y en todos estos elementos mecánicos, ¿Sí? absorben elásticamente un cierto nivel de carga. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es una bicicleta de estas Mountain bike. mountain ¿Sí? mountain bike versus una de estas que ocupan los hippies, las asfixias, que son una porquería mecánicamente hablando. Aprovecho de tirarle odio a esa bicicleta, que son súper duras y no tienen ninguna utilidad más que andar por Ñuñoa, por calles planas. Esas cuando pasan una vereda, Claro. ¿cómo se llama esto? La sin Ahí, amortiguación es un dolor en las muñecas. claro. Correcto. Efectivamente, pero te voy a colocar otro ejemplo. ¿Sí? Más o menos tú puedes sentirlo por sensación animal, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, aquí hacemos. A ver, si uno se tira desde 1 metro y cae sobre una superficie dura de cemento, o se tira desde 1 metro y cae abajo sobre una cama elástica, estas cuestiones que tienen los cabros chicos a saltar. ¿Dónde el impacto es más grande?
En la cemento. ¿En el cemento? Que en el cemento. ¿Cuál es la diferencia? La altura es la misma, el peso de la persona es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la zona donde impacta, que al final es más elástica que la otra. Ya, ok. O sea, hay una que es más rígida y la otra es más elástica, ¿sí? Exacto. Ya. Entonces, mientras más rígida es, el impacto va a ser más grande o más chico. Más grande. Eso es, va a ser más grande. Si nosotros tenemos un resorte puesto aquí, ¿la viga es más rígida o menos rígida que cuando está sin resorte? O sea, la viga será, pues, en mi opinión, va a seguir siendo va a seguir igual. Ya, la viga Solo propia, que pues ya todo el sistema, ya todo el sistema es va más a seguir rígido. igual, pero la resistencia al impacto yo creo que va a ser mucho menor porque al momento de doblarse no ¿Sí? se va a doblar completamente como si hubiera vacío abajo, va a tener la compensación del resorte. Ya. En todo caso, eh, teniendo un resorte, es más rígido que sin resorte. Sin resorte se va a deformar por el impacto todo lo que queda, en cambio con el resorte está haciendo una fuerza para arriba, ¿cierto? Sí, a ser más rígido. Entonces, si el sistema es más rígido con el resorte, la fuerza del impacto va a ser más grande. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Porque el sistema, y no la viga, claro, la viga es igual, pero el sistema va a ser más rígido porque ya no está apoyada en los dos extremos, sino que tiene algo que se lo pone aquí que se deflecte, es más rígida. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿cierto? Esa apreciación animal es certera. Va a ser el impacto más grande con el resorte que sin el resorte. Calculémoslo. ¿No? A todo esto no lo tengo calculado sin el resorte, se lo dejo a ustedes para que lo hagan, ¿no? Y lo comparen con lo que vamos a ver aquí. Esta es la viga. Es una viga que tiene 50 por 50 milímetros. No se olviden que son en milímetros cuando no se colocan las distancias. Lo mismo que aquí es 400 milímetros. Para decir 800 milímetros, no alcanza a ser el metro entre los apoyos acá. ¿Ya? Y tiene es de 5 milímetros el espesor del ala, todo es 5 milímetros. ¿Ya? Ahí está. Entonces nosotros podríamos decir que el momento de inercia de esto es 5 por 5 al cubo, un rectángulo grande menos rectángulo chico, doceavo, menos 4,5, porque son 5 menos 0,5, ¿cierto? 4,5 por, aquí 5 son 10, es 40 milímetros entre este punto y este punto, es 4 al cubo, doceavo. Y esto da 28,08 centímetros a la cuarta, el momento de inercia que tiene esta viga. ¿No? Entonces, nosotros diríamos que aquí está la parte importante. Fíjense que, el que deforma la viga, ¿cierto? La fuerza que deforma la viga no es la fuerza P solamente, porque a partir de este punto el resorte tiene cero deformación. A medida que se va deformando el resorte ejerce una fuerza hacia arriba, a su vez el resorte es comprimido así. ¿Ah? Y esta fuerza es la misma fuerza que el resorte, es la fuerza que el resorte hace sobre la viga. Entonces, nosotros diríamos, ¿quién deforma la viga? P menos R, es el que deforma la viga. Existe aquí el resorte. Si no existiera el resorte, sería P solamente. Y eso lo vamos a calcular. La deformación de la viga en la flecha sería P por L al cubo partido por 48 EI. Eso sería lo que se deforma. ¿Eh? Pero ahora ya no es P por L al cubo, sino que es P menos R, ¿cierto? Porque P menos R es la que deforma la viga. P menos R, ¿cierto? Por L al cubo, L serían 0,8 metros o 80 centímetros, partido por el EI. Así de simple. Pero acá tenemos el resorte, que el resorte se deforma. Lo mismo que se deflecta la viga, es lo que se aplasta el resorte, lo que se deforma el resorte. Esa sería la ecuación geométrica. Y aquí podemos establecer relación entre la fuerza, P menos R, y la deformación. Y aquí también podemos establecer una relación entre la fuerza R y la deformación. Y con estas dos ecuaciones de deformación elástica, más la ecuación de energía, nosotros podemos resolver este problema. Diríamos entonces que la ecuación de energía nos dice que, este es muy simple,
que la energía original, el peso, mg o g simplemente, si ustedes quieren trabajar directamente en kilogramos fuerza, por h más delta. H es esta distancia y delta es lo que se deformó finalmente elásticamente, ¿cierto? De manera que este es el nivel cero. Acá está el nivel cero de energía potencial. Multiplicado por el coeficiente del rendimiento eta, que es 0,9, 90%, esto debe ser igual que el trabajo que hace la fuerza P. P, para todo el sistema es la fuerza P. ¿Ah? Y el trabajo es igual a 1/2 de P por delta. ¿Ah? Entonces los valores serían aquí, es 0,9, mg sería 1 kilogramo fuerza, estamos trabajando en kilogramo fuerza en el sistema técnico gravitacional, y h es 10 centímetros, está en centímetros, más delta va a ser en centímetros, no hay que olvidarse, es igual a 1/2 de P por delta en centímetros. Entonces aquí ya tenemos una ecuación, esta es la ecuación de todo el sistema, ¿eh? ¿Cierto? De todo el sistema. Y claro, es P nomás la que produce para todo el sistema la deformación, ya la otra es interna. Y ahora vamos a la deformación de cada una. La deformación, ¿cierto?, de la viga es P menos R, porque P menos R es la fuerza que está aquí actuando, multiplicado por el al cubo partido por 48 EI, ¿cierto? Ese es lo que se deforma el delta sub A. Y el delta que numéricamente serían L son 80 centímetros al cubo, P menos R, y aquí nos queda 48 por el E, que son 2,1 por 10 elevado a 6, y el I son 28,08 centímetros a la cuarta. Y podemos hacer lo mismo para el resorte. Para el resorte podríamos, bueno, ahí ya se desprende aquí, ya podemos despejar el delta sub A, es 1,81 por 10 a la menos 4 de P menos R. Tenemos una ecuación. La otra ecuación sale aquí. La relación entre R y delta. Esa sabemos nosotros que el R es igual a lo que se deforma el resorte multiplicado por el coeficiente el coeficiente de la constante resorte. ¿Ya? De manera que nos queda que delta sub V es igual a R partido por 500, porque dice que 500 son 500 kilogramos por centímetro. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos relación entre la fuerza y la deformación para la viga, entre la fuerza y la deformación para el resorte, y la deformación de delta sub A igual que el delta sub V, para este caso, ¿cierto? Lo mismo que se deflecta la viga, ¿por quién? Por la fuerza P menos R, es lo que se comprime al resorte por la fuerza R. Entonces se igualan estas cosas, ¿cierto? El delta sub A con el delta sub V, y nosotros podemos despejar cuánto es el delta. ¿Ah? Ahí estaría, ¿cierto? El delta sub A con el delta sería igual, ¿cierto? El R partido por 500 es igual a P menos R por 1,81 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Tenemos entonces que jóvenes, que en la ecuación, ¿cierto?, de la energía, ¿cierto?, tiene, metiendo esta es la ecuación de la energía, la relación entre P y R, que eso es lo que tenemos aquí, igualando las ecuaciones de la deformación, nosotros tendríamos entonces, jóvenes, que podemos determinar cuánto vale delta, y después podemos determinar cuánto vale R. ¿Alguien está chateando? Allá. Entonces nos va a dar una ecuación de segundo grado, que es inevitable, jóvenes, ¿eh? Va a dar una ecuación de segundo grado. ¿Eh? Y ya con los valores que tenemos, reemplazándolo acá, ¿cierto? Nos va, si ustedes se fijan, acá está P, finalmente reemplazando acá el delta, ¿cierto? Porque ya teníamos el delta en función de P, y nos queda una ecuación que es de segundo grado, y resolvemos esa ecuación de segundo grado, ¿cierto? Y nos determina que P, ¿cierto?, la solución real, que es positiva, nos da que P es igual a 330,2 kilogramos. Miren, jóvenes,
era 1 kilogramo fuerza el peso y subió a 330,2 a soltarlo, fíjense, de 10 centímetros. Miren lo que ocurrió. O sea que el factor de carga aquí resultó 330 veces, ¿cierto? Y podemos determinar que R es igual ¿cierto? A 27,4 kilogramos, P, ¿cierto? Es igual a 202,8 kilogramos de fuerza. Sabemos entonces cuánto es la fuerza P, cuánto es o sea, P menos R es 302,8. Esto es lo que deflecta la viga. Como ahora, ya sabiendo, ¿cierto? Cuál es la fuerza que es P menos R, la que deflecta la viga, nosotros podríamos determinar, ¿cierto?, el momento flectante y dividiéndolo por el W ecuatorial, que es I partido por C, vamos a tener el esfuerzo y eso nos dice que va a ser igual a, el momento va a ser 302,8 multiplicado por L, es P, o la fuerza F por L cuarto, da 6.056 kilogramos, centímetros kilogramos fuerza, y el sigma nos da, ¿cierto?, igual a, ahí está el momento y acá está está el 2,5, que es la distancia C, ¿cierto?, que tiene 5 centímetros la viga de altura, por eso la aparece multiplicando, y el momento de inercia 28,08, esto nos da 539,2. 539,2 kilogramos fuerza por el impacto ese. Eso significa que el factor de seguridad, ¿cierto?, conociendo que la viga es una viga A4227, ¿cierto? 4227, son 2.700 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, dividido por los 539,2, que es el sigma, nos da un factor de seguridad igual a 5. Mira, si ustedes se fijan, la viga que tenía 5 centímetros por 5 centímetros es doble T, que tiene 80 centímetros, estamos la carga de 1 kilo a la distancia de 10 centímetros y produce ese esfuerzo. El esfuerzo que produciría si la depositamos solamente es en la 330 parte, ¿no? ¿Ah? Miren lo que significó haberla soltado en vez de haberla depositado suavemente y haberla soltado solamente 10 centímetros. Consulta, muchachos. Les dejo como tarea que lo comparen ustedes, jóvenes. La misma masa, misma viga, pero sin el resorte. Lo impactamos acá, ¿cierto? Y calculen, la fuerza P tiene que ser más chica, ¿cierto? La deformación va a ser más grande, y los esfuerzos que se van a producir también van a ser más chicos. Pero háganlo ustedes. ¿Ah? Esto mismo, pero háganlo ustedes sin el resorte. Ahora es el resorte interesante, porque aquí está de una forma sencilla, pero vamos a ver una forma que hay que saber interpretar que viene a continuación. El otro caso es que los apoyos le vamos a colocar resorte. ¿Ah? Ahí vamos a soltarla de la misma altura, de los mismos 10 centímetros, la misma viga, 80 centímetros entre los apoyos, y la viga es 5 por 5, pero tiene ahora resorte acá, con constante conocida, ¿cierto? Los resortes están no en el centro, sino que están en los apoyos. ¿Ya? Y antes de hacerlo, jóvenes, la pregunta de rigor. ¿Cuál creen ustedes que es más rígido? ¿Este caso o el caso que vimos anteriormente? ¿Sí? ¿Quién se atreve? ¿Cuál de los dos casos más rígido? ¿Este caso o el que resolvimos recién? El caso el caso anterior era el del resorte. Claro.
Este es el otro caso. Es que me perdí un poco de eso por la rana que tuve. En la misma viga, en la misma altura, en la misma masa, en la misma distancia entre los apoyos, pero ahora sin el resorte. ¿Cuál de las dos más rígida? El sistema, no la viga es siempre la misma. ¿Cuál de los dos más rígida? ¿Cuál de los En dos? base a lo que dijo, ¿Cuál? en ¿Esta base a o lo que dijo anteriormente, yo diría que la anterior, la del resorte. el resorte? Esa, Esta es más sí, rígida. sí, ¿Sí? Sí, profe, la del resorte. Efectivamente, es que más rígida. una fuerza para arriba. Efectivamente, esta va a ser más rígida. ¿Ah? Se deforma menos. Entonces, si es más rígida, la fuerza P va a ser más grande. ¿Ah? La fuerza P va a ser... Y ahora, otra pregunta. ¿Cuál cree usted que es más rígida? ¿Esta o apoyado aquí y con el rodillo acá y que recibe el impacto sin resorte, en ninguna parte, no hay resorte? ¿Cuál de las dos más rígidas? ¿Esta o sin resorte? Sin resorte aquí y sin resorte acá. Sino que aquí un pasador liso y anclado y acá un rodillo. ¿Cuál sería más rígida? ¿Esta o la sin resorte? ¿Sí? ¿Qué creen, muchachos? ¿Puedes repetirlo? ¿La que no tiene Justo- resorte? Claro, esta comparada con una que no tiene resorte, sino que tiene acá un pasado liso y anclado la oreja al suelo y acá un rodillo. No hay resorte. ¿Cuál es más rígido? Mm, Sistema. yo diría que el de, ¿cómo se llama esto? ¿El que está apoyado sin resorte o el que tiene apoyo en los resortes? Yo creo que el que tiene apoyo en el resorte, porque el resorte como que Sí. haría que todo baje a la vez y sería más rígida la tabla y no se doblaría como la que no tiene resorte. A ver, ¿cuál se ¿O no? deforma más? ¿Cuando tiene el resorte o cuando tiene aquí los apoyos anclados al suelo y el rodillo acá? ¿Cuál se Eh, deforma más? los del pasador liso, yo creo. Con la oreja anclada al suelo, ¿eso? Sí, Sí, sí. Sí, la que no tiene el resorte. No, por la que se deforma más la que tiene el resorte. Porque ¿por aquí qué? hay dos elementos que son flexibles. Uno es la viga, que se va a deformar por impacto. La viga se deforma, la viga, y además le bajan el apoyo. O sea que la deformación total aquí es mucho más grande que cuando aquí está rígido y tiene un pasado liso y anclado al suelo y un rodillo acá. Entonces aquí se debieran producir fuerzas más chicas que en ese caso. Que ustedes lo van a hacer. Ustedes hagan eso para que ya por instinto animal nomás me dicen, mire, esta es menos rígida que cuando tiene el resorte en el medio. ¿Ah? Claro, efectivamente. ¿Ah? Pero esta es la más elástica de las tres, de los tres casos. El más rígido de todos, ¿cuál es? Este. Este es el más rígido de todos. Este viene sin el resorte y después la más elástica de todas va a ser jóvenes. Esta que vamos a desarrollar ahora. Desarrollémosla. Porque fíjense que la deformación que se produce aquí, primero se deforma la viga, pero además baja todo, baja porque el piso donde está se deforma. Entonces la deformación, ¿cierto? Va a ser lo que se deforma la viga más lo que se comprime en los resortes. Entonces esto va a ser mucho más deformable elásticamente, por lo tanto es menos rígido y la fuerza va a ser más chica. Comparémosla, veamos. Veamos entonces. Aquí, ¿cierto? Tenemos que la ecuación de la energía a todo el sistema como sistema, que el peso G, mg, por H más delta, que es la energía potencial. ¿Por qué H más delta? Porque vamos a fijar el nivel cero acá, ¿cierto? Esto que se forma aquí, más lo que se forma en el resorte, ese va a ser el nivel cero, ¿ya? Por H más delta,
es igual a un medio, es el ángulo, el área encerrada del triángulo, ¿cierto? Que es P por delta. Pero ahora el delta es igual al delta a la viga más el delta sub K, lo que el piso se le bajó acá, ¿cierto? Entonces todo lo que baja, ¿cierto? Es el delta sub I más el delta sub K, en la parte del medio. Porque los apoyos además bajan un delta sub K. Entonces ahora nosotros sabemos, ¿cierto? Que esta es la ecuación, ¿cierto? De la energía es 0,9 por 1, que es el peso mg, pero mg, ahora sería mg 1 kilogramo fuerza, ¿cierto? 1 kilogramo fuerza, por 10 centímetros más delta, que es la suma de los dos, ¿cierto? Solo que va a bajar la fuerza P cuando impacta aquí, ¿cierto? Va a bajar porque se deflecta la viga, pero sigue bajando porque además se deflecta el piso, los resortes. ¿Eh? Un medio, entonces, eso de P, esto es del sistema completo, que el triángulo, P por delta es pero un medio, porque es el área de un triángulo. Ahí está, esa es la ecuación de la energía. Pero además tenemos ecuación, ¿cierto?, para la deformación a cada uno de los elementos. Tenemos el delta a la viga. ¿Quién deforma la viga? La fuerza P, ya no es P menos R, P la deforma con respecto a este punto. Pero además, ¿qué punto baja? Eso no está considerado aquí. Es P por L al cubo partido por 48 ahí, y calculado los valores nos da 1,81 por 10 a la menos 4P. ¿Ah? Ese es el delta a la viga. Pero el delta del resorte, ¿cierto? También lo conocemos. El delta del resorte es igual a la fuerza R partido por la constante resorte. O sea, R partido por 500. Consideramos el mismo resorte, la misma constante resorte del resorte anterior. ¿Ah? Pero ahora, ¿cierto? Nosotros sabemos que la fuerza P mecánicamente igual a 2R. Es la fuerza que impacta KP, ¿cierto? Cuando ya se detiene esto, es igual a esta más esta. Deben decir que R es igual a P medio, mitad para cada lado. Ahí está. Esta es la ecuación de equilibrio mecánico. ¿Ah? Y nos falta entonces la ecuación de... No, ya la resorte la consideramos. Entonces, la constante resorte, el delta, ¿cierto? El delta que está... no está anotado aquí. Es igual a fuerza, ¿cierto? Que comprime, que es P medios, partido por la constante resorte. Vale decir, es igual a P partido por 1000, porque este es 500. Entonces tenemos la relación entre las deformaciones y la fuerza, tenemos la ecuación de energía, nosotros la reemplazamos, entonces la ecuación de energía, ahí está el delta la relación que la habíamos visto recién, y aquí está la ecuación de la energía y podemos calcular el delta, ¿cierto? Teníamos que 1,81, que es delta de la viga, ¿cierto? Y vamos a la ecuación de la viga, por 10 a la menos 4 por P más, ¿cierto? 10 a la menos 3 P, que es el delta del... es igual, ¿cierto?, a esto que está acá. ¿Ah? Y ahí tendríamos nosotros que teníamos la relación, resolvemos la ecuación de segundo grado, la ecuación de la energía. Ahí está la ecuación de la energía. 0,9 rendimiento, 1 kilogramo fuerza, que es la fuerza G. Aquí está los 10 centímetros más 1,18 por 10 a la menos 3P, que es lo que vale el delta. Esto debe ser igual a un medio, ¿cierto?, de delta multiplicado por P. P es mayúscula acá al cuadrado, y aquí nos queda 1,181 por 10 a la menos 3, y aquí nos queda, ¿cierto?, al cuadrado. Despejamos el P cuadrado, jóvenes, ¿cierto?, en la ecuación de segundo grado, ahí que es 5,905 P cuadrado menos 10,629 por P menos 90.000 es igual a 0, ¿cierto? Y esta ecuación de segundo grado la sabemos, esto la despejamos. P es igual a menos, ¿cierto? Esto menos esto, más menos esto al cuadrado, menos 4AC, menos 4A, que sería, ¿cierto?, esto multiplicado por esto, partido por 2 veces C, ¿esto qué es esto? O 2 veces A, no sé, es esto. Y nos queda entonces que P, la solución positiva, es 124,36 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza P aquí, jóvenes.
¿ah? 124,36. Si vamos al caso anterior, ¿cuánto nos había dado la fuerza acá? Nos había dado 330. ¿Ah? Aquí dio bastante menos, dio más chico aquí. Entonces nos dio 124,36, de lo cual significa que el sigma, ¿cierto? Para la misma altura que se alcanzó, ¿cierto? Va a ser igual al momento flectante, es igual a P por L partido por 4, ¿cierto? P por L por 4, ahí está P, 124,36, por L, que son 80 centímetros, digo por 4, es de 2.487,19 centímetros kilogramos fuerza, y con el mismo, ¿cierto? Momento de inercia, no está calculado, parece. Claro, bien, este es. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto nos da? No, este es otro caso, otro caso. Aquí no se calculó el factor de seguridad, que habría sido el esfuerzo de falla, no me acuerdo bien, era 42,27, 2.700 partido por 2.487, aquí da 1, algo nomás, ¿cierto? Algo por ahí. ¿Eh? Perdón, no, el esfuerzo no es el momento, el esfuerzo va a ser más chico, ¿eh? Pero no está calculado. ¿Eh? Entonces, compárenlo con el otro, jóvenes, qué es lo que ocurre cuando esto impacta, ¿cierto? Pero aquí está con un rodillo y acá solamente va a ser el caso simple de este caso, ¿cierto? Este que está aquí, ¿sí? Y no tiene, además que el delta va a ser simplemente esto, no se le está agregando el otro. Y ahí va a dar más grande. ¿Y cuál es la peor de los casos? Es cuando tiene el resorte al medio. ¿Ya? Entonces lo dejo ahí para que ustedes lo comparen. Y el otro caso que les estamos mostrando acá es un caso que nosotros podríamos decir, mire, ¿sabe? Este caso que está aquí, el problema siguiente, dice que tenemos 2 vigas empotradas que están en voladizo, ¿cierto? Una es una pletina, ¿cierto? Y la otra es una barra redonda, y que se suelta una masa de 1 kilogramo a la misma altura, ¿eh? Pero ahora aquí son 400 y esta tiene 500 de largo. El momento de inercia de esta es distinto que esta otra, desde luego. Esta tiene 25 milímetros de diámetro y esta tiene 8 8 milímetros por 100. ¿Eh? Es una pletina, una barra plana. Entonces, este problema que está aquí, jóvenes, si ustedes lo pueden identificar, es igual que conceptualmente. Lo único que no es empotrado esto, sino que está apoyado. Pero aquí igual, lo que se deflecta esto se da a la fuerza P menos R. Acá es lo mismo. ¿Eh? Nosotros tenemos, en este caso, hay que saber visualizarlo, ¿cierto? Tenemos que lo que se deflecte, ¿cierto? Lo que se deflecte barra va a ser debido a la fuerza P menos R, si este es R. Como que este fuera el resorte. Y claro que un resorte, este es un resorte también, ¿eh? Un resorte de muelle. ¿Eh? Entonces, diríamos este problema igual que el otro, lo único que es distinta la relación entre la flecha y la fuerza, ¿cierto? Porque el otro, estando en el medio, es P por L al cubo partido por 48 ahí. En este caso nosotros sabemos que cuando es así, es P por L, ¿cierto? Al cubo también, pero partido por 3 ahí, ¿cierto? Ese es el caso este. Y ahora que nosotros lo podemos desarrollar pensando en lo mismo, ¿eh? ¿Cierto? Calculamos los momentos de inercia, el I de la barra, que sería BH cubo doceavo, B es 1, ahí dice 10 parece, ¿eh? Claro. O sea, no, hay un punto entre medio, no lo veo bien. Pero ese es 1, no, es 10, está bien, 10, es 10 centímetros, 10, por 0,8 al cubo en centímetros doceavos, 0,4267 centímetros a la cuarta en el momento de inercia de la pletina, y el momento de inercia de 2, ¿cierto? Es igual a pi por el diámetro a la cuarta 64avo, el ecuatorial.
¿ah? El polar es 32avo, el ecuatorial es 64avo. Y esto nos da 0,767 centímetros a la cuarta. Tenemos entonces los momentos de inercia tanto de la pletina como de la barra circular. Tendríamos entonces que el delta 1 de forma a la pletina, P menos R sería, ¿cierto? P menos R. Porque está la fuerza que le llega aquí y el resorte que está, ¿cierto? También comprimido, en este caso frictado, ¿cierto? Es P menos R, esta es la fuerza, por L al cubo, ¿cierto? Partido por 3 EI, porque una viga empotrada en voladizo, 3 EI, es 1 por el I ecuatorial sub 1. Y esto nos da entonces el delta sub 1, ¿cierto? Reemplazamos los valores y el delta sub 2 tiende forma a la barra solamente R. Entonces nos queda R por I sub 2, por L2 al cubo, L2 al cubo 2, partido por 3, E sub 2 y sub 2, y ecuatorial sub 2. Estarían ahí los valores, ¿cierto? En este caso son 50, en el otro caso eran 40, ¿cierto? 50 centímetros largo que está el cubo, partido por 3 veces es 2,1 por 10 elevado a 6, aquí también era 2,1 por 10 elevado a 6, a 0 los dos, y aquí está, ¿cierto? El momento de inercia, este es el de la pletina, 0,4267, y este otro de la barra circular, 0,767. Ahí tenemos lo que se deflecta uno y lo que se deflecta la otra. Pero la ecuación geométrica es que delta 1 igual que delta 2. Lo mismo que nos ocurrió acá. Lo mismo que nos ocurrió acá. Lo que se deflecta la viga es lo mismo que se comprimió el resorte. Los deltas son iguales. El delta, el mismo delta que se deflecta la viga en ese punto, donde está el resorte, es lo que se comprime el resorte. Por lo tanto, ¿cierto? El caso acá es lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? Que se deflecta la pletina, ¿cierto? Es lo que se va, lo mismo que se deflecta la pletina, es lo que se va a deflectar, ¿cierto? El resorte, que es este muelle, ¿cierto? De sección circular. Iguales, los deltas se igualan, lógicamente están igualados, se despejan entonces en función de P, porque esto R y R, ¿cierto? Entonces se despeja y se saca la relación entre R y P, que R es igual a 0,47925P. De manera que ahora lo podríamos reemplazar, ¿cierto? En la ecuación de las deformaciones de cada una, en esta y en esta, y podríamos decir que delta, que es el mismo, están igualados, es igual, ¿cierto?, a 0,0124P. Lo reemplazamos en la ecuación de la energía, nos dice que el coeficiente, ¿cierto?, este no es mi, sino que no está la otra letrita, es eta, por H más delta multiplicado por G, ¿cierto? Debe ser igual que el trabajo, ¿cierto?, que se ejecuta P por, linealmente, P por delta partido por 2. Reemplazamos los valores acá, jóvenes, ¿cierto? Ahí están. El rendimiento 0,9, H son 100, en realidad son 10, ¿eh? ¿Cierto? En centímetros estos son 10 nomás, no 100. Delta ahí está 0,0111158P, multiplicado por G, que vale 1 kilo, este son 10 nomás, no 100. Es igual a P por delta, y se sabe que delta es 0,0124P, y nos queda entonces el P cuadrado, se resuelve esto, ¿cierto? Es ecuación de segundo grado, no sé si corregía ahí el valor era 10 solamente, ¿eh? Y eso nos da 119,59 kilogramos fuerza, y sabiendo cuánto vale P, podemos decir cuánto vale R. R vale 57,315 kilogramos fuerza. Podemos determinar entonces el delta de 1,48287 centímetros, mira, no deja de ser, ¿eh? Es 1,5 centímetros, una buena información. Se sabe entonces que el factor de carga partido por G son 119,59 y por 1 nos da 119,6, o sea, 120 veces creció, ¿cierto?, la carga de impacto de este sistema, ¿ya? Aquí se puede calcular cuánta energía
¿cierto? Absorbió la barra A y cuánta energía, 1 y cuánta energía absorbió la barra B, porque la energía va a ser P por delta dividido por 2, esa es la energía que absorbió, ¿cierto? Y cuánto absorbió el otro, R por el delta, partido por 2. Entonces, de los 119,6, la barra, la pletina, absorbió 46,17 centímetros kilogramos de fuerza, y la barra circular absorbió 49,49 centímetros kilogramos de fuerza. Ahí está, jóvenes, ¿cierto? Un problema bien interesante que, si ustedes se fijan, era prácticamente igual que el fenómeno que ocurrió en donde teníamos resorte en el medio. Y la función de resorte la hizo, ¿quién la hizo? Él la hizo la barrita esta barra hizo el papel del resorte. Entonces, la fuerza que deflecta a la pletina es P, sí, pero menos R. ¿Y quién deflecta al resorte, a la barra de sección circular? R. Entonces, es bastante similar este problema al otro. Si en este momento donde esto llevara a una cierta velocidad, habría que considerar la energía cinética que lleva, ¿cierto? Cuando impacta acá, ¿ya? Pero en estos casos, y eso es lo que ocurría también si esto se produce no por gravedad, sino que se produce horizontalmente, ¿no? Si nosotros tenemos una masa que lleva una cierta velocidad e impacta sobre una viga, estas vigas de protección que hay ahí se produce, si no hay deformación plástica, generalmente en estos casos hay deformación plástica, ¿cierto? La viga queda deformada, las barandas esas que ponen a la orilla de las carreteras, y los autos por lo demás quedan bastante magullados. Entonces ya no es una deformación elástica. Todo lo que hemos considerado acá, jóvenes, es deformación elástica. Hemos trabajado con el modo elasticidad que solamente tiene validez en el rango elástico, ¿eh? Hacerlo plásticamente ya es otra cuestión, es bastante más complicado, ¿eh? Consulta, muchachos. El tema es interesante, ¿eh? Porque podríamos tener, fíjense que aquí hemos tenido solamente flexión. Podrían haber casos, jóvenes, donde hay flexión, torsión y alargamiento lineal, ¿eh? Todo mezclado, ¿eh? Es un caso interesante. No es como para certamen, porque es una cosa bastante larga eso, ¿eh? Pero tendríamos nosotros esa situación. Y yo lo he desarrollado, eso en otras oportunidades, lógicamente no en certámenes. Consulta, muchachos. Profe, como ¿Sí? más o menos como hasta esta materia entra en el sistema. Sí, y esto entra. Ya. Pero esto no es difícil. Inevitablemente van a tener que resolver la ecuación de segundo grado, así que en el formulario ténganla ahí, ¿eh? La ecuación de segundo grado. Porque siempre se le va, en la ecuación de energía le va a aparecer la ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque en la ecuación de energía, ¿cierto? A ver, esta que está aquí, no, esta no es. La ecuación de energía está acá. Siempre van a tener usted el delta en función de P, y al reemplazarlo nos va a quedar P cuadrado. Aquí está, P cuadrado. Entonces nos queda P cuadrado, acá está lineal, ¿cierto? Y acá hay un número, un número. De manera que vamos a tener los tres elementos de, aquí está P cuadrado, está P, y aquí está el número. Siempre vamos a tener esto, siempre. Siempre en las ecuaciones estas de energía nos va a aparecer, ¿cierto? Que resolver la ecuación de segundo grado, ¿ya? Y lógicamente va a tener dos soluciones, pero hay una solución que es negativa, o sea, hay que ver la solución positiva, ¿ya? Esa es la que ocurre, ¿ya? Y lo otro, conocer la deflexión, ¿ya? Lógicamente en casos como este, no en este equilibrio mecánico, porque se sabe que la fuerza aquí y acá son iguales y es la mitad de esta, ¿cierto? Es la mitad de esta. Si aquí P impacta con P, aquí está P medio para arriba y P medio para arriba. O sea, R es igual a P medio, tal como aparece aquí. R igual a P medio. Esa es la ecuación de equilibrio mecánico.
Y lo que se deforma, es lo que se deforma, cuánto baja la fuerza cuando golpea, baja porque se deflecta la viga, pero baja porque además se comprimen los resortes. O sea, el piso le cede y baja. ¿Ah? Entonces, hay que tener en consideración eso, ¿cierto? Por eso que este problema es interesante porque con este otro son similares, con este. Más consultas, jóvenes. Ahora, si estuviera empotrado en un lado y empotrado en el otro lado, claro, de resolver esa ecuación, ¿cierto? De algo que está empotrado, que es estáticamente indeterminado, pero ahí lo pueden sacar directamente de las tablas. Ustedes ven una tabla, mire, está empotrado con una carga en el medio, ¿ya? Pueden determinarlo, eso lo sacan directamente de las tablas. ¿Eh? ¿Sí? Tiempos jóvenes. Profe, ahí ¿Sí? cuando dice que hay que calcular la cantidad de energía absorbida, se despeja de la ecuación, ¿no? Para cada uno de estos dos es un resorte, este es un resorte lineal y este es un resorte lineal. Entonces, si tú tienes la fuerza que es la que deflecta esto, vas a tener qué energía es la que absorbió. Va a ser la fuerza multiplicada por la deformación y dividido por 2. Así de simple, ¿cierto? Sí. Esa es la cantidad. ¿Y cuál es la energía de esta? Ya es la fuerza, que es R solamente, que es R. Acá es R, es P menos R, la que deflecta esto. Acá es R solamente, es R multiplicado, ¿cierto? Por el delta, que es el mismo el delta, dividido por 2, porque es el área de un triángulo. ¿Qué es lo que se hizo acá? ¿Cierto? Y se calculó. Te fijas que aquí es menos R, porque es el que deflecta la pletina, multiplicado por el delta dividido por 2, porque es el área del triángulo. Y acá es R, porque es R la que deflecta la barra de sección circular. R por delta, porque el delta es el mismo para los dos casos, dividido por 2. Entonces, esta es la cantidad, y la suma de esto más esto, lógicamente nos da igual a esto. ¿Ah? Ya, profe. Muchas gracias. Ya está. Ok. Bien, pues, jóvenes. Sería hasta ahí por hoy. Y nos estamos viendo entonces el próximo martes, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? El jueves. Jueves. Que no el certamen. El próximo martes sería el certamen. ¿Ya? Bien. Cuando, profe. Ya, profe. Que Chao, estén que bien, esté bien. Profe, cuídese. hasta luego, ya igualmente. Profe. Ya, Chao, chao, profe, hasta luego. muchachos. Chao, que estén bien.